Cuando terminó la guerra, enseguida vinieron a por mi padre, lo detuvieron. Y estaba en el sindicato de la CNT. Y claro, Franco dijo que si no se habían manchado las manos en sangre no pasaría nada. Mi padre, como no había hecho nada, después estuvo 10 meses con pena de muerte. 10 meses. Y a los 10 meses le revisaron la condena y le pusieron 30 años y un día. De ahí nos escribió diciendo que ese día había nacido de nuevo, porque había visto el sol, había salido a las galerías, al patio y todo eso. Yo tenía un tío que era republicano y cuando terminó la guerra en el 39 lo metieron preso, pero ya al mismo meterlo preso ya estaba condenado a pena de muerte. Y se escribía con mi tía, pero claro, las cartas salían cuando ellos querían que salieran, ellos las leían, pero a lo mejor se pasaban 3 meses para mandar la carta. O para darle la carta que mi tía le mandaba a él, lo mismo. Y un día mi tía le escribió y le dijo, voy a ir a verte y a lo mejor a despedirme de ti. Dice, te voy a llevar una camisa. Y entonces él le escribió, no me traigan ninguna camisa, porque es que ya me han dado una camisa, dice, y me han hecho el paseillo. Pero claro, esa carta le vino a mi tía a los 3 meses. Recuerdo cuando fue mi tía y mucha más a despedirse de ellos porque los iban a fusilar. Y de ahí ya salió con el cáncer. Y se puso enfermo. Ese médico fue a verlo, dijo que tenían que hacer algo porque no estaba bien, tenían que sacarlo de allí y llevarlo a un hospital o algo. Entonces lo mandaron a Madrid, en Yeserías, en la cárcel de Yeserías. Y allí revisaron los papeles de él, vieron que había estado condenado a muerte y en vez de operarlo lo tiraron en un sótano, lo dejaron allí bajo el sótano, como el rojo que era. Y allí estaba siempre escribiendo, pidiendo a ver qué podíamos hacer para que lo sacaran de allí. Porque lo engañaron diciendo que lo iba a operar un doctor que se llamaba Tapia, era un buen operador. Y nada, no lo operaron. Y lo dejaron. Hicieron esto, hacerle una traque aquí, ponerle un tubo de plata y dejarlo al mal. Y el mal fue apoderándose de él hasta que se le comió toda la barba. Cuando salió no podía ni abrir la boca, hacía así. Le daban una comida por ahí y se le cayó por aquí. Los 3 meses que estuvo en casa fue un calvario, para él y para nosotros, claro. Y tenía entonces 17 años. Lo curaba yo todos los días, con unas pinzas le quitaba toda la carne que tenía mala y le ponía unas compresas con droga. ¿Cómo se llama la droga? ¿Morfina? Con morfina, para que no se sintiera mal, porque tenía 44 años entonces, cuando salió de la cárcel. Hay varias historias sobre mi abuelo. Una historia es que cogieron a mi tío y dijeron a la familia, si no se presenta el abuelo, si no se presenta el padre, fusilaremos al hijo. No se andaban con muchos miramientos, fusilaban y ya está. Hubo un momento que toda la familia ya estaba en la cárcel, o fusilada, o no, toda la familia, hasta tal extremo. Cuando murió mi abuela no había ni un solo hombre en el entierro. Estaban todos liquidados. Y el padre se presentó. No le valieron coplas porque el padre y el hijo, los dos
fueron a la cárcel aquí, a la cárcel de aquí de Alicante, que entonces se llamaba reformatorio, para más cachondeo. En una situación de guerra existe un paroxismo total, es un poco estados de locura. Esto se dio en el bando nacional y en el bando republicano. Lo que pasa que la aplicación de este terror, de este exterminio, fue muy diferente. En la República fueron unas hordas incontrolables, diríamos social y económicamente presionadas, y que tenían y necesitaban explotar de alguna manera. Cuando tuvieron la más mínima oportunidad, la explosión se dio y actuaron muy violentamente contra todo aquello que podía significar un poco su opresión. Iglesia, ejército, etc. Sin embargo, en el ejército, diríamos, del llamado bando nacional, claro, al existir un poder único, perfectamente regulado, se dio aún una violencia más exagerada que en el bando republicano, porque en sus manos hubo bastantes más muertes, fusilamientos, etc. Pero estaba perfectamente todo organizado, estaba perfectamente programado. Generales fascistas dan un golpe de Estado al gobierno democrático de la República. El golpe es financiado por la élite económica, destacando el contrabandista Juan March, el apoyo de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. Obreros se organizan y junto al ejército fiel a la República paran el golpe en la mitad de España. Tras 3 años de guerra, el bando sublevado vence el 1 de abril de 1939. Donde vino el exterminio, eso dicen los historiadores, le llaman exterminio algunos de ellos, fue después. Eso durante toda la posguerra, que fueron 20 años. Y luego siguió ese proceso, ya no de fusilamientos masivos, pero sí de represión para todas aquellas personas que quisieran manifestar su disconformidad, hasta que murió Franco. Franco fusiló a 5 personas, un mes antes de morir. Antes de la Guerra Civil se había conseguido ya en 1919 la jornada de 8 horas, gracias a la huelga de la canadiense aquí en Barcelona, gracias a la CNT. Se habían conseguido también, sobre todo, pequeños logros, sobre todo asociados a lo que sería el movimiento cultural. Empiezan a crear sus propios ateneos, sus propias bibliotecas obreras, sus uniones excursionistas de nuevas lenguas, como el esperanto. Crean también grupos alrededor de lo que sería una sexualidad libre, con difusión de las ideas malthusianas o de control de natalidad. Y todo esto se había creado gracias al esfuerzo de los hombres y las mujeres militantes, pero nunca porque el Estado garantizara todo esto. En la guerra hubo de todo. En un sitio y en otros, cuando venían de Zaragoza los niños, que bombardeaban y mataban, y cuando Guernica y todo aquello, que los refugiados venían hacia aquí, a la parte republicana. Bueno, y después terminó la guerra y fueron represalias, que fue lo peor que hubo, porque hubo que pagó cosas que no había hecho. Los principales huyeron, como todos los jefazos, que ahora han vuelto, como Democracia volvieron, ¿no? Como Carrillo, todos esos. Pero nosotros nos quedamos aquí, pagamos las consecuencias las pagamos nosotros. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad, y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen.
El general Queipo de Llano utilizó Radio Sevilla como propaganda bélica. En ella animaba a la Legión y al ejército africano a acometer todo tipo de violaciones y atrocidades contra población civil. Más que el hecho concreto y numérico de violaciones, muertos, era esa imagen que creaba, esa reacción al miedo y al pánico que creaba en la población. Queipo de Llano jugó con la misma política, crear terror. Entonces fueron el ejército de choque de Franco en ese primer momento, luego es cuando se suman otros sectores, ¿no? Pero la Legión, el ejército moro, además porque los usaban para crear terror también. Porque claro, entraban tierra calcinada, entraban en un pueblo y lo que quisieran, ¿no? Pero esa era la política del terror. ¿Por qué se bombardeaba a población civil de todo el Mediterráneo sistemáticamente? Barcelona, Valencia, Alicante, para crear el terror, para crear un terror que además fue innovador en la estrategia militar. Es la primera vez que se hizo, luego en la Segunda Guerra Mundial se hizo bastante, ¿no? Por los alemanes y por los aliados. O sea, operaciones de castigo sobre la población civil, sobre lugares que no son objetivos militares, porque se trataba de sembrar el terror en la retaguardia y acorralar. Fue una guerra feroz. El terror estuvo desde un principio presente en la política del franquismo. El terror tiene dos vías claramente diferenciadas. Una es el exterminio. Si había que acabar con todo lo que significara república, una de las cosas que también en esa política de exterminio total de la oposición había que también terminar con todos los elementos que hubieran sido, aunque fueran mínimamente significativos dentro de la vida republicana. La política del exterminio se impuso, pero de una manera atroz y cruel. Franco y sus aliados atacaron a población civil desde el inicio de la guerra. Este noticiario de la CNT lo atestigua en Lleida en 1937. La hermosa capital, que percibe el rumoreo de las aguas del Segre, había sido víctima de los mercenarios de Franco. Alas negras volaron sobre ella, de norte a sur y de este a oeste, dejando caer la metralla sobre la ciudad indefensa. Sus paseos y sus calles fueron testigos de la más inaudita crueldad. El liceo escolar, situado en la banqueta, había sido demolido, pereciendo en él la mayoría de los niños. ¿Acaso era este el objetivo militar que pretendían destruir? Seguramente, el fascismo ha alcanzado un gran perfeccionamiento en el arte de asesinar seres indefensos. Lo que caracteriza los gobiernos totalitarios es la utilización de la violencia y el terror de manera sistemática para aniquilar no solamente a la población opositora, a los grupos opositores, sino también para controlar y organizar a la sociedad en su conjunto. Y es una violencia y es un terror que no solamente se dirige hacia los opositores, sino a cualquier persona e inclusive posteriormente contra los mismos verdugos y perpetradores en un momento dado. Estoy pensando, por ejemplo, en los juicios de Moscú en los años 30. No respetan esta diferencia entre lo público y lo privado, sino que quieren que los ciudadanos de estas sociedades totalitarias, también en el espacio privado, en el espacio doméstico, se comporten de acuerdo a las expectativas del régimen. Era, una vez más, dar cuerpo aparente de ley a una política de exterminio y de terror. Claro, si tú dices que te condeno a la cárcel por ser un delincuente, entonces dices, bueno, si
si ha transgredido las normas sociales, las normas de la convivencia, lo lógico es que esté encerrado. Y si ha sido un criminal en aquel entonces, pues que sea ajusticiado. Pero este aquí, ¿qué es lo que hace el franquismo? Convertir en delincuentes a prisioneros políticos. Mi padre alcanzó el grado de capitán del ejército republicano, con lo cual al final de la guerra pues lo trincaron y fue condenado a 6 años y un día de cárcel, se llamaba de prisión mayor, por el delito de auxilio a la rebelión. Mi padre, cuando oía eso, se subía por las paredes, pues decía, ¿de auxilio a la rebelión? Si yo no me rebelé. Porque mi padre era sargento en el momento de estallar la guerra, y él lo único que hizo fue obedecer a sus jefes. Los que se rebelaron fueron los que se sublevaron. Yo decía, delito. Entonces mi padre estuvo en la cárcel en Ocaña, en varias cárceles, y al final en Alicante, y entonces convivió bastante tiempo con Miguel Hernández en la cárcel. A mi padre, además de la cárcel, lo sancionaron. Él era perito mercantil, pero no podía ejercer su carrera. En cambio era maestro industrial, y entonces eso sí. O sea, aquellos estudios de formación profesional para ser un trabajador, digamos, manual, eso sí te los respetaban. Pero en cuanto era de un poco de cabeza, ya no. No solo fue el exterminio, España fue un enorme campo de concentración. Cárceles funcionaban desde las sacristías de las iglesias hasta colegios, campos de concentración podían ser plazas de toros, universidades, allí donde se concentraba a números significativamente importantes de reclusos o de prisioneros. Eran campos de concentración que buscaban o bien el exterminio o bien la limpieza del prisionero para que se incorporase al mundo del franquismo. Por otra parte, tú te imaginas, aunque se gastaba muy poquito en cada recluso, pero darle nada más un trozo de pan de vez en cuando y una lata, el coste final, estamos hablando de 200.000 reclusos, era un verdadero derroche económico. Esto suponía que las condiciones de vida sanitarias, alimenticias, fueran nefastas. Además, eran enemigos, eran adversarios, eran la anti-España. Si damos la información de que se fusilaba todos los días en los cementerios de las ciudades principales a 3 o 4 personas, los presos eran cambiados de cárcel para que enfermaran, es lo que llamaron el turismo carcelario, porque para que se les fuera muriendo por el camino. No, lo pasó muy mal, pasó mucha hambre, mucha miseria. Cuando llegó a casa pesaba, no sé si 40 kilos o algo así. O sea, hecho polvo, no tenía fuerza ni para llevar la maleta. En las cárceles del primer franquismo, de la posguerra, pues iban a ver si cuanto más se morían, mejor para ellos, ¿sabes? Y las enfermerías estaban así y no había medios ningunos. Las medicinas, hasta las gasas, las tenían que llevar los familiares para curar a los enfermos. Miguel Hernández se murió de tuberculosis en la miseria más asquerosa, ¿no? Y así se morían muchos. ¿Tú te imaginas estar en el reformatorio y llegar el fascista de turno con una lista de los que se tenían que llevar para fusilarlos al amanecer? 15, 20, 30. Fulano de tal, ya hoy no me ha tocado. En la cárcel se ve que lo pasaron muy mal. Él contaba que había un director de una de las cárceles, que el tío iba de uniforme, pero las mangas de la guerrera, en vez de tener 2 botones, tenía 6 o 7 botones. Porque cuando había que pegar una paliza a un preso, se desabrochaba y se arromangaba las mangas para no mancharse de sangre. En 1939 se crea el Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo. El Estado y empresas privadas se beneficiarán del trabajo esclavo de los presos del franquismo. Los batallones de trabajo cuentan en 1939 con 50.000 trabajadores esclavos. En enero de 1940, la cifra alcanza los 100.000 trabajadores.
les hará hacer pantanos, vías férreas, grandes obras públicas, pero claro, esto al régimen le sale regalado. En paralelo es lo mismo que estaba haciendo Hitler con sus esclavos o lo mismo que estaba haciendo Stalin también en la misma época, o sea, construir país a base de no pagar y de no importarle nada la vida ni la dignidad de aquellas personas que estaban trabajando. El trabajo se ideó para suavizar el número de internamientos en cárceles, campos de concentración, dando la oportunidad al trabajador de ganar un sueldo mínimo, pero que muchas veces era súper necesario para la alimentación, para la supervivencia de la familia. Mientras o frente a la estancia en esos campos donde se vivía en condiciones inhumanas, indignas, o ir a trabajar, que más encima te pagaban un sueldito, miserable, pero era sueldito, ¿qué ibas a optar? La explotación más mísera era mejor que la estancia en las cárceles. Me dediqué ahí a la cárcel a llevarle la comida, porque el que no tenía familia lo pasaba fatal. Empezó el juicio y yo, naturalmente, la primera vez que dieron pena de muerte, pues empecé a llorar. Total, que pena de muerte se lo dieron 3 veces, ¿no? Y entonces cuando salimos de juicio, yo lloraba a lágrimas vivas y entonces el defensor se acercó a nosotros y nos dijo, no, que hemos pedido 30 años, que todavía esto tiene que esperar. Pero bueno, a la cárcel otra vez. Y entonces los que le salían pena de muerte los metían en una celda. Y en la celda había posibilidad de que los sacaran. Entonces el defensor fue y los sacó de la celda y los llevó al dormitorio. Seguía con la pena de muerte, pero ya no era lo mismo llegar a un dormitorio que sacarlo de una celda para matarlo. Llegué un día, yo me paraba en la audiencia a ver los juicios cómo iban. Mi tía me reñía porque echaba todo el día yendo a la cárcel y me dice un viejo, yo tenía 16 años, y me dice, venga ligera, que si no fuera, porque eres casi una mocita, te daba un beso. ¿Cómo valían los besos entonces? Y digo, ¿por qué? Dice, porque a tu padre le han quitado la pena de muerte. Mi hermano le habían dado libertad provisional, pero lo habían cogido otra vez para juicio. Y le salieron 12 años. Y de allí pasaron al campo de concentración. Las minas están al pantano unos 9 kilómetros y subíamos a menudo. Yo recuerdo cuando llegaron los presos en el pantano, porque yo, aunque no tenía a nadie preso, sí que tenía amigas que tenían a sus padres y me bajé con ellas. Cuando llegaron iban esposados y también iba Guardia Civil a los lados de ellos. Yo estuve sirviendo. Una peseta ganaba todos los días, pero me dejaban que fuera a ver a mi padre. Y mi padre me vio una vez con el delantal blanco y el cuello y me dijo, no vengan más a verme con el delantal blanco, porque no habíamos estado sirviendo nunca. Y mi madre, yo ahora que soy madre, no puedo pensar cómo mi madre pudo soportar aquello. Que nos levantábamos y decíamos, y mamá, y mamá, y mamá. Y mamá había ido a pedir algo para darnos de comer. De la familia no nos hablaba. Los presos, pero ¿y la familia? Lo que estábamos pasando. Porque los presos dentro comían poco malo, pero comían. Y nosotros, y callar. Y mi madre no decía nada más que niño calla, niña calla. Así lo pasamos. Aquí lo estábamos pasando nosotros más. Y entonces mi padre le dijo a mi madre que se fueran para allá, porque allí los presos, las familias de los presos que iban allí estaban haciendo chozas para estar más cerca de ellos. Entonces hicieron una choza a mi familia
se metieron allí. Yo ya me quedé aquí porque me había pasado mucho tiempo y yo ya tenía 2 hijos y yo me quedé aquí. Y se fue mi madre con toda mi gente. La familia no podían volver a su pueblo. No podían volver. Entonces lo que era que la familia se iba allí. ¿Sabes? Hicieron otro chozo, después hicieron una casita y allí vivió mi padre y mi madre hasta que se murieron. Y allí a los presos pues le hacían rancho, solo le daban al mediodía de comer y ya con aquello ellos tenían que arreglarse. Y allí murieron muchísimos, murieron muchos. Unos caían ya al envase que estaba con cemento, no los podían sacar. Y los que podían sacar, pues venían sus familiares y se los llevaban. Y otros caían de la montaña, que era una montaña muy grande, y se mataban también y se los llevaban a su pueblo. Emocional y psicológicamente tiene efectos aún más poderosos que el puro exterminio, es la política del terror. El terror ha sido utilizado desde el origen de la humanidad hasta hoy mismo. Se sabe las consecuencias que tiene. El miedo, el pánico paraliza a la persona, atenaza a una sociedad, le quita toda capacidad de reacción, se convierte en una persona o en una sociedad ideológicamente zombie, porque es incapaz no solo de reaccionar, sino incluso de pensar, de meditar. Esto hace que, claro, que esas sociedades terminen siendo plenamente domesticadas, obedientes, sumisas, incapaces de rebelarse. La sociedad que creó Franco fue este tipo de sociedad. Yo conocí a una señora mayor que vivía cerca de los muros del cementerio de aquí de Alicante. Y ella me contaba que ella sabía cada madrugada a cuántos republicanos habían fusilado porque oían el disparo de la fusilería, ¿no? Y después el disparo de pistola del oficial que les iba dando el tiro de gracia a los que estaban ahí en el suelo. Entonces, contando los tiros, decían, pues hoy han fusilado a 4, hoy han fusilado a 3. Y así estuvieron hasta el año 45 o así, ¿eh? O sea, se pasaron unos cuantos años en que todas las madrugadas aquí en Alicante fusilaban a alguien. Hay 700 y pico, la lista de los fusilados en Alicante solo es de 700 y pico. Había mucho miedo. Allí los curas y la Guardia Civil eran los amos del pueblo. Y había muchísimo miedo. Había un hombre que era franquista, que tenía muchas cabras y tenía un pastor. Y el dueño se llevaba las cabras y luego le echaba la culpa al pastor. Y la Guardia Civil se lo llevaba y le daba unas palizas. Pero palizas de muerte. Estaba mi madre en estado y nació una niña y no le pudo dar de mamar porque no tenía leche. Y claro, como era roja, pues estaban los abastos que ponían entonces. Nosotros fuimos a comer al comedor que pusieron de auxilio social. Íbamos a comer los 3 hermanitos porque todavía no teníamos edad para trabajar tampoco y no nos daban trabajo. Y mi madre se le murió la niña de hambre. No le pudo dar de mamar, ni leche, ni nada. Se le murió de hambre. Tenía 3 meses. La mujer fue terriblemente masacrada por el franquismo, fue doblemente masacrada, por un lado por tener una ideología política que a ellos no les gustaba, pero también por ser mujeres. Por eso las pelaban al rape, las hacían desfilar desnudas delante de todo el pueblo, les daban aceite de ricino porque así se laxaban y la gente se reía de ellas, y normalmente se las violaba, que esto nunca se explica, o se las condenaba a limpiar en casa de los falangistas.
la mujer vuelve a tener necesidad del permiso del padre o del marido para poder trabajar, para hacerse el pasaporte, o sea, para salir al extranjero, para abrir una cuenta corriente. O sea que durante el franquismo la mujer vuelve a ser considerada una menor de edad. Y en ese barrio, que averiguaron, la Guardia Civil averiguó que estaban complicados con los maquis, pues le pegaron fuego. Le pegaron fuego, así, sin más. Y a 3 o 4, los hombres, se los llevaron a Teruel y ya no volvieron más. Lo fusilaron. En Teruel lo que hacían, sí, esto sí que nos enteramos porque, claro, allí las noticias sí que corrían rápido, no, había poca gente y pum, ¿y saben lo que ha pasado y tal? Bueno, pues los cogían, los fusilaban en el patio de la cárcel y obligaban a los presos a saltar por encima de los muertos gritando ¡Viva Franco! Eso es una de las gracias que hacían los fascistas ahí. Y había un cura que se llamaba el padre Vendrell, me acordaré toda la vida, y llevaba una pistola bajo de la sotana. Y iba por el tío que le gustaba a él, era maricón. Se llevaba a un preso, se lo llevaba a casa, se acostaba con él. Hacía lo que le daba la gana, el día siguiente lo fusilaba. Una sociedad dominada, una sociedad domesticada y una sociedad atemorizada tiende a lo que se llama la política del silencio. No quieren hablar. Mi madre tiene ahora 100 años, cumplió 100 en agosto. Es una de las supervivientes del bombardeo del 25 de mayo. Ella estaba a bordo de un tranvía por la calle de San Vicente cuando empezaron a caer las bombas. Se echó del tranvía y se fue corriendo a un refugio que había donde está la plaza de las Palmeretas. Y estuvo allí 5 horas metida en el refugio porque no los dejaban salir hasta que no se llevaran a todos los muertos y todo lo que había en Alicante. Ella tuvo un trauma muy grande. Entonces todo eso ella me lo contaba, o me contaba, por ejemplo, el hambre que había pasado. Ella decía, no, si yo es que he comido sesos de burro y pieles de patata, porque no había nada para comer. Y todas esas cosas ella me las contaba, pero cuando me los contaba, siempre procuraba que la puerta de la calle, vivíamos en una planta baja, estuviera cerrada. Y las ventanas también que estuvieran. O sea, a ella le daba mucho miedo que alguien pudiera oír que a mí me estaba contando lo que había pasado en el bombardeo. En mi familia no se hablaba nada, porque como mi padre estaba en la cárcel, mi madre no hablaba nada. Yo tenía un sobrinito mío que se ha muerto, que iba a la escuela y venía a casa y decía, abuela, Yaya, ¿por qué dicen que los rojos son malos? Y mi madre decía, pues sí, porque eran malos, tú calla, no digas nada. Y hasta que no fue mayor, que lo supo, ese niño pensaba como que... Ya te guardabas tú unos de cine y pío. Le dieron a mi madre que nos teníamos que presentar, fuimos al cuartel. Nos tuvieron allí a mi madre con todo lo que tenía y por la tarde nos dieron. Vayan ustedes, pero era miedo, ¿no? Como un señorito diera algo de ti, ya estaba... Tío no me quiso hablar de su yo tenía 15 años, ¿no? Oye, ¿por qué no me cuentas y tal? No, deja. Bueno, habían sufrido tanto, coño, que aquello querían olvidarlo. No pensaron que eso habría que mantenerlo vivo, no lo pensaron. El profe de formación del espíritu nacional, que se llamaba entonces, o sea, política, nos convenció a todos los de la clase a que nos apuntáramos a lo que después se llamó la OGE, que entonces era las falanges juveniles de Franco. Y nos hicieron comprar una camisa azul, por arriba las flechas, una boina roja y tal. Y mi padre cuando me veía venir así se ponía negro.
pero no se atrevía a prohibírmelo porque sabía lo que pasaba. Es vivir en un ambiente en el que no te puedes fiar de nadie, te da miedo que te pase algo. Mira, cuando en un país te dan más miedo los policías que los ladrones, mala cosa. Durante años, generaciones, hubo un silencio pertinaz, pero creado por esta, diríamos, política de control y política de imposición. Nadie podía hablar al margen o de manera desafecta a los intereses, porque las consecuencias podían ser nefastas. Sí, la condición del franquismo fue imponer un silencio terrible, porque precisamente lo que hacía era ejemplarizar el terror, que es algo típico de los regímenes nazis o fascistas, ¿no? Por ejemplo, en una población se hacía un gran espectáculo público de lo que sería la condena de aquellas personas que habían formado parte del ayuntamiento o de los sindicatos. Se los fusilaba, a veces de noche, pero a veces también en público. La censura se fijaba en dos cosas. Por una parte, en la fuerza comunicativa, es decir, el impacto que un mensaje podía producir en el destinatario y en el número de receptores de un mensaje dado. Si los lectores eran muchos, la censura era mucha. Si el impacto emocional era mucho, era muy fuerte, la censura también era muy fuerte. Cuando hay libertad plena, el empresario también tiene libertad. Pero en un sistema de control, de imposición, etc., un editorialista o produce libros que están en consonancia con la ideología del régimen, o si no, pues toda la tirada puede ser prohibida, ocasionando, por ejemplo, pérdidas sustanciosas. La rentabilidad económica obligaba al empresario a ser un censor y, por otra parte, como censor, un colaborador del régimen. Más de 5 personas reunidas en una esquina se les puede detener por haber hecho una infracción al derecho de reunión. O sea, ahí vino normas muy restrictivas, se le aplicaban el Código Penal. Todos tenían que responder de maneras concretas y específicas según la normativa legal. Para poder cumplir y poder controlar estos principios, se instauró una maquinaria de control perfecta que abarcaba todo el suelo español, desde el pueblo más pequeñito y más alejado hasta la ciudad más poblada. Pero es que afectaba a todo, desde un libro de ensayo, de pensamiento, hasta, por ejemplo, los celofanes de los envoltorios de los caramelos. Es que era de lo más intrascendente e inocuo hasta, diríamos, lo más sólido, pensado, todo estaba controlado. Claro, por ejemplo, todo lo que sonaba a rojo por similitud al ejército rojo quedó prohibido. Montaña rusa, ¿cómo íbamos a hablar de lo ruso? Se transformó en montaña suiza. Caperucita roja, como una caperucita comunista, imposible, caperucita azul. Bueno, es que no se contaban las cosas. Se controlaba la información hasta si hay un asesino que ha matado en el portal de al lado de tu casa, y ellos consideraban que eso dañaba la imagen de España, no se publicaba. Si había una estafa muy grande, que se había robado dinero a 20.000 personas,
Si consideraban que dañaba, no se contaba. El hermano de Franco estuvo vinculado a lo largo de su vida en dos escándalos. Uno fue el de Manufacturas Metálicas Madrileñas, que no se pronunció su nombre, aunque era el vicepresidente o el presidente de la empresa en el momento del escándalo. Y luego el tema del aceite, la desaparición de 4 millones de litros de aceite en Redondela, en el caso Reace, que todo ese escandalazo que fue un robo de cientos de millones de pesetas. No se contaba. ¿Por qué? Porque si había la imagen de España como un país seguro, un país de gente feliz que vive y trabaja, honrada, se rompía con lo que pasaba realmente en cualquier otra sociedad. Y la idea que se daba de seguridad era una idea que necesariamente no correspondía con la realidad. Es el caso de la madre del niño enterrado en el cementerio, que murió en el bombardeo, y que la madre no podía poner en la lápida Lorencito Sanz Valentí murió como consecuencia del bombardeo del 25 de mayo. No. Tuvo que poner un dibujo de un calendario con la fecha, un dibujo de un reloj con la hora, y después el retrato de su hijo en el centro de una cruz, y si te fijabas bien, la cruz eran bombas. El nacionalcatolicismo, como cualquier cultura totalitaria y positiva, cultura que viene de arriba abajo, quiere actuar y quiere manipular las conciencias de la población para conseguir los fines que pretende. Para ello, uno de los sistemas viene a ser crear una cultura propia. Esta sería la cultura del nacionalcatolicismo, donde por todos los medios lo que se quiere ofrecer es una imagen de la vida, del mundo, del destino, totalmente en consonancia con los intereses y la imagen que el poder posee. Un Estado nacional católico, era el catolicismo el central, y Franco estaba, desde que eras pequeño, aprendías a leer. Mi mamá me mima, ya estaba en el librito, estaba Franco, es un hombre maravilloso, nuestro padre, el padre de todos nosotros, que nos quiere. Entonces, el control ideológico era total, se arriaba la bandera, cantaba el Cara al Sol, esa era la historia. El monopolio de la educación lo tenía la Iglesia Católica. Teníamos que ir a comer al auxilio social, íbamos... teníamos que cantar Cara al Sol, pasar rosario. Yo no sabía pasar rosario. No me había criado en la República, yo no sabía nada de rosarios. Ni de Padre Nuestro ni Santa María. Tuve que enseñarme. Y era levantar el brazo para comerte un plato de sopa y luego irte a casa. Te iban comiendo el coco, y después cuando pasabas a la escuela de comercio o al instituto o a magisterio, pues allí había un profesor de formación del espíritu nacional que te volvía a comer el coco más todavía, ¿no? Entonces había mucho lavado de cerebro. La versión que te daban de la historia pues era los buenos unos y los malos otros,
Y claro, a uno le creaba problemas de conciencia. Entonces mi padre era de los malos. ¿Cómo puede ser que mi padre fuera de los malos, no? Y claro, se lo decías a él y él te decía, no, eso es que, bueno, tú no hagas caso de eso, que eso no. Tampoco se atrevía a combatir esas ideas abiertamente porque se la podía cargar. Su funcionamiento es muy propio de estas culturas totalitarias. Nunca buscan el desarrollo temático, buscan la idea, buscan un poco el tópico. ¿Por qué? El tópico impacta, pero no te hace pensar. El nacionalcatolicismo jugó, por una parte, con tópicos, con consignas. España, una grande libre, por la gracia de Dios y por obra de un caudillo. Ahí tienes, España. Dios y Franco caudillo. Esta es la trinidad temática del nacionalcatolicismo. Vamos a ver, yo creo que los que tienen las ideas claras, a esos no se los podían comerlas. Pero claro, los que tenían las ideas claras, unos se habían tenido que ir al exilio, otros habían pasado un montón de años en la cárcel, y otros simplemente se los habían cargado. Y después la gente más o menos apolítica, pues se deja llevar. Entonces yo estoy convencido de que en España tenemos una especie de pecado original, que es que tenemos el síndrome... Hay mucha gente con síndrome de Estocolmo, o sea, con gente que se dejó comer el coco porque le venía bien, porque era más cómodo, y que ahora no tienen una opinión clara, y pues son toda esa gente que está votando a Vox y todo eso, ¿no? El mecanismo principal para adoctrinar en los regímenes totalitarios es el uso de la propaganda y el uso de una visión ideológica del mundo en términos políticos, culturales, sociales. Todos los ciudadanos, esa es la expectativa de los gobiernos totalitarios, deben de adoptar esta visión, creerla y convencerse de ella en el mejor de los casos. Y si no, obligarlos a aceptarla en los hechos. Estos mecanismos son aprendidos a través de socialización. En la escuela los niños aprenden una manera de entender la historia, una narración particular que no es confrontada con otras narraciones, y versiones que son incómodas para el régimen son simplemente censuradas. De esa manera va creciendo una población con una idea sesgada de la historia que es afín a la propaganda e ideología del régimen, de tal manera que esto se vuelve un sentido común. Manifestación de agradecimiento a Franco tras las riadas, Valencia, 1957. A base de este tipo de consignas, eslogan, etcétera, se va creando, sobre todo a nivel popular, una conciencia. Eso, repetido hasta la saciedad, impacta de tal manera en la persona y en la colectividad que la convierte en verdad universal, en algo indubitable que no tiene ni capacidad de respuesta ni de represión. Esa es la verdad. Yo tenía un compañero de la escuela que su padre era policía franquista de la Brigada Político-Social. Y cuando él se enteró que mi padre había sido capitán de los Rojos, el chiquillo se quedó. Se ve que se creía que los rojos tenían rabo y cuernos o algo así, ¿no? La estructura del sistema era perfectamente jerarquizada. En la cúspide estaba Franco, estaba el caudillo, con un sentido providencialista. En el término medio estaban los mandos, digamos, ejército, policía, cuerpo armado, etc. Y en la base estaba la población. Existía un sometimiento jerárquico total de abajo arriba. Los de abajo tenían que obedecer todo lo que dijeran los mandos intermedios. Los mandos intermedios, los mandos superiores y ya la cúspide, Franco.
todo estaba perfectamente jerarquizado y en la jerarquización no hay otra cabida que la obediencia y el acatamiento. Te regías por los sermones que daba Franco en Nochebuena, el Nochevieja, la tele, el informativo daba la información a lo bestia, ¿sabes? Siempre lo que a ellos les interesaba, muy cribada. Todas las radios ponían el Ángelus a las 12, por ejemplo. O sea, era un control ideológico permanente de la vida cotidiana de la gente. La política de evasión. La capacidad que se crea o la creación de ciertos estímulos para que tú, con la fuerza de la fantasía, te imagines y vivas interiormente mundos totalmente diferentes a los que tienes que experimentar en la vida real, en tu ahora y en tu aquí. Mientras tú te imaginas que eres el conquistador, el más guapo, el más valiente, el más rápido, lo que quieras, dejas de pensar y dejas un poco de reflexionar sobre la realidad concreta. Es decir, es muy importante crear métodos de evasión porque te distancian totalmente de la realidad. ¿Qué sentido tienen o tenían los goles de Zamora, Kubala, Di Stéfano para la realidad vital cuando el problema era ¿qué voy a comer hoy? Tú fíjate las lecturas, cómo actuaban sobre la personalidad no solo del niño, sino del mayor, cómo la manipulaban para hacer que los valores de la persona coincidieran con los intereses del poder. La política de evasión es fundamental. En la escuela se traduce por, otra vez, la diferenciación entre sexos, se traduce en una mayor importancia de cara a los niños de las asignaturas instrumentales ligadas a las matemáticas y al conocimiento científico y a una transmisión de valores, en el caso de las mujeres, muy marcadas por la falange femenina de intentar relegarlas al espacio privado, ligándolas a la maternidad, a la cocina y la casa. Y en los juegos, en el patio, las niñas siguen jugando a cosas de niñas, digamos así, entre comillas, a saltar a la comba, a hacer un poco esfuerzo físico en los rincones del patio. En cambio, los niños ocupan toda la parte central, al entorno de pelotas, juegos mucho más agresivos, etc. Esto también en la escuela franquista se traduce en libros para niñas y libros para niños. Es brutal cómo hay una deseducación de las mujeres, sobre todo en las escuelas públicas, pero también en las escuelas privadas, que vuelven a estar en manos de la Iglesia durante todo el franquismo. La iglesia era lama. La iglesia era lama. Aquí nos tomaron como rojos de Denia y vinieron los misioneros y iban cantando por la calle Santa, Santa María, iban cantando así. Y tú te ibas a trabajar, te cogían y te decían a cantar, cada ir con todos cantando por la calle. Y te ibas a trabajar. No te dejaban ir a trabajar, tenías que ir a cantar con ellos. Y ellos decían, por los altavoces de la iglesia, decían, anda rojo, levantaos, levantaos, dormilones, golfos, levantaos de las camas a cantar la misión. Eso lo hacían. Entonces, pasaba lista, no con la lista, pero sí, como tampoco era mucha gente, pues miraba, oye, fulano, ¿y Andrés? ¿Dónde está el tío Andrés? No, el tío Andrés no ha podido venir, porque tal, pues está enfermo, pues está por lo que sea. O sea, el tío... Y de maestros, ahí no podías fallar. Y no podías hacer nada. Mira, tú ibas por la calle, salías de la fábrica con una olor a gasolina que daba miedo y entrabas a una perfumería a lo mejor a comprarte un poquito de perfume, apenas. Y entrabas allí y levantaban la bandera de la falange y te sacaban de dentro de la perfumería, te sacaban fuera, tenías que levantar el brazo hasta que bajaran la bandera o lo subieran. Tenías que estar allí con el brazo en alto. Esto era una dictadura grande. Lo que era más impactante para mí era la mentira. Es que mentían todos, en todos los momentos. Todo era falso. Entonces, para un joven
con ideas, que le gusta el rock and roll, que le gusta la música, que lee poemas, que le interesa la historia. Veías en la práctica que te hablaban de familia y resulta que no, que se había separado de la familia, la había dejado a la mujer hecha unos zorros y se había ido con otra mujer y había fundado otra familia. El gobernador civil, el otro, cuando hablaban de unidad los veías llegar con su ostentación de dinero, cuando hablaban de unidad, hablaban de que todos somos iguales, y la sociedad, y el bien, y el mundo del trabajo y tal, y los veías con ostentación. Veías a los curas que hablaban de Dios y luego no practicaban, les gustaba otras cosas. Veías casos de abusos que no se podían denunciar, de algún cura que le gustaban los jovencitos. Veías la vida cotidiana, era toda una falsedad para un joven. No había ningún elemento de pacto, ¿no? Bueno, esto es una basura, pero no había contrapartida. En democracia hay contrapartidas, pero en la dictadura no. Entonces era bestial esa situación. Te engañaban todo el tiempo y tú te dabas cuenta. Cuando se vive en una política del silencio a causa de un sistema de terror, claro, tú callas. Y el silencio a lo largo del tiempo es olvido, y con el olvido viene la indiferencia. Toda política de silencio tiene como consecuencia última la indiferencia. Si es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas, pues están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica, con el aborto, con la eutanasia, con la muerte. La Fundación Francisco Franco recibió ayudas públicas hasta 2003. En la actualidad cuenta con 1.300 socios y un presupuesto anual de 150.000 euros. Vox, partido de extrema derecha con vinculación directa con Fundación Francisco Franco, creció de los 47.000 votos en 2016 a más 3,6 millones y 52 diputados en el Congreso, convirtiéndose en la tercera fuerza política en 2019. Más que un estado de olvido, es un estado de amnesia interesada. Se ha impuesto una amnesia, la amnesia que han querido imponer los vencedores de la guerra civil, los hijos y los nietos de los vencedores de la guerra civil. La salida de la dictadura se hizo sin tocar nada, sin reformar a los policías, ejército, jueces, de sus puestos, y digamos que hubo un reciclaje sin cambiar nada. Eso fue la transición, de alguna manera. Entonces, claro, yo creo que la política de olvido que ha habido, de convertirnos en una sociedad amnestesiada, ha sido muy sistemático. En los institutos de escuela no se explica lo que era el franquismo. Nunca se ha dado una visión realmente equilibrada de lo que pasó en este país.
Y luego en la fábrica pues también te repudiaban. Te decían, tu padre cuando está en la cárcel por algo será, algo habrá hecho. Hasta amigas mías me decían, pues tu padre cuando está encerrado por algo será. Yo no sabía entonces decir las cosas, ahora digo, mi padre está para defendernos. Porque mi padre decía, yo quiero que mis hijos no sean como he sido yo, un analfabeto y a los 9 años ir a trabajar. El franquismo es una página muy negra de la historia de España que probablemente para curarnos de aquellas heridas que están todavía están abiertas sin cicatrizar y no cicatrizarán hasta que no se cierren, hasta que no se permita hablar claramente de la historia. Yo pienso que ahora es un momento como para recordar. Y claro que hay gente que no quiere que recordemos. Son los hijos y los nietos de los que ganaron la guerra. Mirar ahora mismo las listas electorales, quiénes son cada uno y veréis. Hay los mismos nombres, los mismos apellidos.
Bueno, me preguntas cómo hemos llegado hasta aquí. No hay tanta indiferencia, por suerte. Los hijos y nietos de las víctimas en toda España, después de 40 años de transición, empezamos a abrir tumbas. Es brutal, porque han tenido que morir los hijos de esta gente para que los nietos quieran saber qué ha pasado con sus abuelos. Y esto es un síntoma un poco de legitimidad democrática. Por fin, los nietos están preguntando por qué mataron a su abuelo o a su abuela sin juicio. Esto ha sido un paso importante, porque estamos empezando a pedir que se abran estas tumbas, estamos empezando a devolver los restos de estas personas, estamos empezando a pedir que se busque a los culpables, ya no se los puede castigar porque lógicamente han muerto, pero sí que se repare este daño. Un viaje sin retorno, que recordar no quisiera. Fue por los años 40, cuando terminó la guerra. Señalados con el dedo y agachada la cabeza, son los rojos, nos decían, los que han perdido la guerra. Que se vayan a su pueblo, que allí la busquen las cuentas. Subimos en un mercancía, con mucha hambre y con frío. A donde se paró el tren, no teníamos punto fijo. Al llegar la madrugada, por fin se paró aquel tren y en un cuartel de soldados dieron algo de comer. La estación fue Manzanares, siempre la recordaré. Durante toda la noche los trenes fueron pasando, con un letrero ponía, este no es para refugiados. Al llegar la madrugada se escuchó una voz muy ronca, que suban los refugiados, que este tren llega hasta Córdoba. Y llegamos a la colonia en difíciles momentos. Terminó la guerra, que todo era miedo y silencio. Todos querían ayudarnos, pero ¿qué podían hacer si en la casa de los pobres poco tenían de comer? Todo esto lo recuerdo con pena, pero sin odio, porque aquello fue un viaje sin retorno.